Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizia, el podcast en el que descubrirás esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Hay historias en el fútbol que trascienden los goles y los títulos. Historias de superación, de amor incondicional por una camiseta, de levantarse una y otra vez cuando todo parecía perdido. Esta es la historia de Martín Palermo, el titán, el loco, el optimista del gol. Máximo goleador en la historia de Boca Juniors, pero sobre todo la historia de un hombre que convirtió cada adversidad en combustible para su leyenda. Y antes de empezar con la chicha del episodio de hoy, permitidme que os cuente algo que me hace mucha ilusión. Al terminar el episodio encontraréis un relato de Juan Pablo Gatti, fabuloso periodista, escritor y narrador de historias que nos regala su sección El Espíritu de Olimpia. En la descripción del episodio encontraréis el enlace para suscribiros a su newsletter, que realmente merece la pena y os animo a que os suscribáis. Yo ya lo he hecho. Y ahora sí, empezamos. ¿Quieres ser como Letizia? Nació entre gambetas torcidas, en potreros de fe y de arrabal, con el gol tatuado en la sangre y el destino esperando en el aire. Todo comenzó el 7 de noviembre de 1973 en La Plata, la ciudad de las Diagonales. Martín nació en el seno de una familia humilde y profundamente futbolera. Su padre, Carlos Jorge Palermo, trabajaba en el astillero Río Santiago, donde pasaría 51 años de su vida defendiendo los derechos de los trabajadores en las luchas sindicales contra la privatización. Conoció a María Juana Escorpino en 1958, en una fiesta allí en La Plata. De la unión de ambos nacerían Gabriel y nuestro protagonista de hoy, Martín. La familia Palermo era hincha de Estudiantes de La Plata. Su hermano mayor, Gabriel, 6 años mayor que Martín, era arquero en las divisiones inferiores del club. El abuelo paterno, Enrique Palermo, había jugado en el primer equipo del Club Deportivo Vieites, de Magdalena, así que el fútbol corría por las venas en aquella familia. Martín asistía al Colegio Sagrado Corazón en La Plata, donde conoció a unos mellizos que cambiarían su vida. Eran Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. ¿Os suenan esos nombres? Pero había un pequeño problema. Ellos eran hinchas de Gimnasia, el archirrival de Estudiantes. Y aquella rivalidad platense, feroz como pocas, los convirtió en enemigos declarados desde la adolescencia. Años después, Martín Palermo lo recordaría con total sinceridad. El odio con Guillermo Barros Esqueloto era total. Era mutuo. Y venía de la secundaria, en La Plata. La rivalidad venía de ambas familias. Nadie podría imaginar entonces que el destino los uniría de la manera más inesperada. Con apenas 7 años comenzó a jugar en las inferiores de Estudiantes de La Plata, como portero, paradojas de la vida, impulsado por su hermano, que también jugaba, como hemos visto ya, como arquero en el club. A los 11 años, invitado por un amigo, ingresó en el club Forever, donde empezó a jugar como delantero. Alfredo García fue el entrenador que lo cambió de demarcación, y Martín demostró todo su olfato goleador, marcando 54 goles en su primer torneo en esa demarcación allá por 1984. Viendo su alto rendimiento, volvió a Estudiantes en 1985, pero esta vez como delantero, en la pre-novena, aunque empezaría como suplente. Con ese equipo salió campeón en todas las divisiones infantiles dirigidas por Eduardo Flores, incluyendo la quinta, siendo el hombre gol del equipo, junto a Leonardo Serfati,
En esa época, su apodo era La Gata. Entre los partidos jugados en aquellos días destaca la final de Sexta División de 1990, entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, el clásico platense. Tanto el partido de ida como el de vuelta despertaron la atención de muchísimos aficionados, que llenaron la cancha, mientras que el partido era transmitido por la radio. La estrella de Gimnasia era precisamente Guillermo Barros Esqueloto. La ida terminó con un triunfo estudiantil por 2-0, con un gol de cabeza de Martín. En la vuelta, Gimnasia se puso 3-0 y parecía que se consagraba como campeón, cuando un nuevo gol de cabeza de Palermo sobre el final llevó la definición a penales, donde se impuso Estudiantes. Queda tu sombra en el punto penal y tu nombre. El 5 de julio de 1992, con apenas 18 años, Martín Palermo debutó profesionalmente en Primera División. Fue en un partido entre San Lorenzo y Estudiantes, que terminó sin goles. Su primer gol tardaría casi un año en llegar. Fue el 22 de mayo de 1993, cuando Estudiantes venció 3-0 a San Martín de Tucumán en el torneo de clausura. Pero los comienzos de nuestro protagonista nunca fueron fáciles. Los entrenadores lo cuestionaban duramente, llegando incluso a decirle que solo servía para cortar el pasto. En 1995, la dupla técnica de Miguel Ángel Russo y Eduardo Luján Manera decidió dejarlo fuera de sus planes. Intentaron mandarlo como cedido a San Martín de Tucumán por apenas $20.000, pero la transferencia no se concretó por diferencias económicas. Ese fracaso fue, paradójicamente, su salvación. Daniel Córdoba, el preparador físico del club, asumió interinamente como director técnico y decidió dar una oportunidad a nuestro protagonista de hoy. El resultado fue inmediato. Estudiantes ganó 6 de los últimos 8 partidos del torneo Apertura de 1995 y Martín marcó 6 goles en aquellos 8 encuentros. En el Clausura del 96, Palermo se consolidó como segundo goleador del campeonato con 11 goles en 19 partidos, llamando la atención de los dos equipos más grandes del país, River Plate y Boca Juniors. En total, con Estudiantes disputó 99 partidos y anotó 36 goles. Aprendió a gritar. Dicen que erró lo imposible, que falló. Diego Armando Maradona estaba jugando en Boca Juniors cuando observó a aquel delantero platense que no paraba de hacer goles. Y entonces hizo algo que cambiaría la historia del club. Recomendó directamente a los dirigentes que lo contrataran. Ese pibe tiene que venir a Boca, habría dicho el 10. La transferencia se concretó en $3,5 millones, pero Maradona no solo impulsó la contratación de Palermo, también exigió que trajeran a los mellizos Barros Esqueloto, aquellos archienemigos de la adolescencia de Martín Palermo. Y para colmo pusieron a Martín y a Guillermo juntos en la misma habitación del Hotel de las Américas, donde el equipo se concentraba habitualmente. La convivencia entre ellos fue tensa, casi cómica. Palermo lo recordaría años después. Si yo hablaba, el mellizo se ponía a escuchar música. Si dormía, él se ponía a leer. Había recelo. Casi no nos dábamos bolilla. Pero aquel hielo se rompió de la manera más inesperada. Un día, Martín se tiñó el pelo de rubio platino y apareció en la televisión. Guillermo, que estaba en la habitación, exclamó algo así como «¡Mira ese tipo, lo que se hizo en el pelo!» y soltó una carcajada que retumbó. Ese momento marcó el inicio de una amistad que duraría toda la vida, tanto que años después incluso se irían juntos de vacaciones con sus familias a Cancún. El primer gol de Palermo en Boca tardó 452 minutos en llegar. Fue el 30 de septiembre de 1997 en la fecha 7 del torneo Apertura, cuando Boca venció 2-1 a Independiente. Pero el gol que siguió su romance con los hinchas llegó una semana después. El 25 de octubre de 1997 en un superclásico frente a River, que Boca ganó 2-1, después de ir perdiendo. La Bombonera estalló y Palermo comenzaba a escribir su leyenda. Boca busca con todo de cabeza el gol del triunfo. El centro llega a Barruabarrena, viene Palermo.
protestan los 10 jugadores de River. El loco Martín Palermo dice que Boca le está ganando a River por 2-1. El año 1998 fue el del estallido definitivo. Bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi, Boca conformó un triángulo ofensivo devastador. Palermo de 9, Juan Román Riquelme de enganche y Guillermo Barros Esqueloto por la banda. Los resultados fueron espectaculares. Boca salió campeón de la Apertura del 98 de manera invicta y Palermo marcó 20 goles en 19 partidos, estableciendo un récord que aún hoy permanece vigente para los torneos cortos de la Primera División Argentina. Guillermo centraba, Palermo convertía. La dupla, que había nacido del odio, ahora era letal en el área rival. Por ese desempeño tan extraordinario, Martín Palermo fue nombrado Futbolista del Año en Sudamérica e incluido en el equipo ideal de América. El mundo del fútbol comenzaba a mirar al loco con respeto y admiración. Queda tu sombra en el punto penal y tu nombre en cada canción. Viviendo su mejor momento deportivo, Palermo fue convocado a la selección argentina para disputar la Copa América de 1999 en Paraguay. Pero lo que parecía ser el inicio de una gran carrera internacional se convirtió en el episodio más humillante de su vida. El 4 de julio de 1999, en el partido de la fase de grupos contra Colombia, Argentina perdió 3-0 de manera desastrosa. Pero lo que hizo memorable ese partido fue algo sin precedentes en la historia del fútbol. Martín Palermo tuvo la oportunidad de cambiar el destino con 3 penaltis en un mismo partido. El primero pegó en el travesaño, el segundo se fue desviadísimo por encima del arco y el tercero fue atajado por el arquero Miguel Calero. 3 penales, 3 errores, 3 humillaciones transmitidas en vivo para todo el mundo. Ese hecho sin precedentes lo llevó a ingresar en el libro Guinness de los récords como el único jugador en fallar 3 penaltis en un solo partido. Llegará el zurdazo de Martín Palermo. Reza, implora el Calero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. El loco, palo. Esto sigue 0-0. También Román y el centro viene Martín. Penal. Penal para el equipo argentino. A los 30-30. La Argentina tiene otra vez la gran posibilidad. Bielsa lo llamó a Ibarra, también lo llamó a Ayala. Ayala creo que lo va a patear. Pero vos sabés que tomó la pelota Palermo, ¿eh? Decidido fue Palermo y tomó la pelota. Ayala le está diciendo eso a Bielsa. Mire que la fue a buscar Palermo la pelota. Ayala iba a tomar el penal. Acomodó Palermo. El técnico lo está llamando también a Diego Caña. El ayudante algo le dice a Diego Caña. Palermo mientras tanto fue el que acomodó la pelota. Digamos como así, como me pareció que no había sido penal el segundo que le dio a Colombia, esta me pareció una mano total y absolutamente casual. Otra vez Viveros. Yo creo que pocas veces se da que un mismo jugador con 2 manos en el área sea sancionado con tiro penal en contra. Cuarto penal de la noche. Busca el desquite Martín Palermo. Vamos Martín, vamos Martín. Allí va Martín. Palermo. No, por Dios, por favor. ¿Cómo puede ser? Palermo, sigue Palermo, la tira Román solo por adentro. Sigue Palermo, Palermo. Está loco, Coserito totalmente. Ole, y terminó en un penal. Inventó un penal para... Ahora Ayala y Palermo tomó la pelota de nuevo. Quinto penal de la noche. Se tiró, sintió que tenía la mano izquierda. Y lo dejan a Palermo nomás. Y porque Ayala fue a buscar y Palermo tomó la decisión. Que juega a hacer récord del mundo Palermo, ¿no? Quinto penal de la noche. Qué importante es este penal. Claro, Tercer penal para el equipo argentino. Allí va. Palermo salva. Calero.
Bueno, estas son cosas que no pueden manejar los jugadores adentro de la cancha. Terminó el partido. Cuando Marcelo Bielsa, el técnico de Argentina de aquel entonces, lo confrontó después del partido, Palermo explicó con profesionalismo que como jugador designado para patear desde el punto de los 11 metros, era su responsabilidad intentarlo. Bielsa reconoció posteriormente que Palermo había asumido con valentía la tarea que le había encomendado. Pero el dolor era insoportable. Martín regresó a Argentina humillado, destrozado. Muchos creyeron que ese episodio marcaría el final de su carrera internacional. No sabían que el Titán estaba hecho de otra materia. Que erró lo imposible, que falló lo que nadie falló. Cuando algunos grandes equipos europeos como Lazio, Betis o Milán comenzaban a interesarse por él, Palermo sufrió una grave rotura de ligamentos cruzados anteriores de la rodilla derecha, una lesión que amenazaba seriamente su carrera. Boca rechazó una tentadora oferta de la Lazio de $15 millones. El loco estaría inactivo durante aproximadamente 6 meses. Pero lo que sucedió después se convirtió en una de las historias de superación más extraordinarias del fútbol mundial. Antes de la lesión, el 13 de noviembre de 1999, Palermo había alcanzado su gol número 100 con Boca, con los ligamentos cruzados rotos, jugando contra Colón de Santa Fe. Un acto de voluntad sobrehumana que consolidó su reputación como símbolo de superación. El 24 de mayo del 2000, Boca disputaba los cuartos de final de la Libertadores contra River Plate. River lideraba la serie 2-1 en el global. Con apenas 13 minutos para el final del partido, Carlos Bianchi decidió enviar a Palermo a la cancha. El Titán, apenas recuperado, marcó el gol definitivo que permitió a Boca avanzar a las semifinales, después de remontar la serie. La Bombonera estalló en un grito que pareció hacer temblar los cimientos del estadio. Román, 10 segundos. Román, 8 segundos. Riquelme, Bataglia. Llega Palermo, va para el loco, tal de Palermo y la para Palermo, que se lo está marchando Palermo. Fíjense, desborda Bataglia, cuyo aporte fue decisivo. Palermo se toma el tiempo, gira, amaga a pasar, nadie lo marca. Y fíjate, elige el lugar y pone la pelota suave, lejos de Bonano. Un golazo de Palermo, que con espacios demuestra que su calidad, que su pasta está. Le falta distancia, le falta fútbol, está claro, pero conserva lo que lo distingue. Fíjate, gran jugada de Bataglia. Palermo amaga, trastabilla Zapata, nadie lo marca, elige el lugar y la pone ahí. El 28 de noviembre de aquel año 2000, en el Estadio Nacional de Tokio, Boca Juniors se enfrentó al todopoderoso Real Madrid de los Galácticos en la final de la Copa Intercontinental. El equipo español tenía figuras como Raúl, Fernando Hierro, Luis Figo o Roberto Carlos. Eran los absolutos favoritos. Pero Carlos Bianchi tenía un plan y Martín Palermo tenía hambre de gloria. A los 2 minutos y 30 segundos del primer tiempo, Palermo abrió el marcador con una definición magistral asistido por Marcelo Delgado. Fue el gol más rápido en la historia de la Copa Intercontinental. 10 minutos después, a los 12 minutos, Juan Román Riquelme asistió a Palermo para el segundo. El Real Madrid había sido noqueado. Iván Helguera y Makelele. Acá metían ahora para casa Delgado, está habilitado. Palermo para el área, Chelo habilitado, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! A los 2 minutos y medio la primera que tocó Martín el Loco Palermo. A los 2 minutos y medio, Boca 1, Real Madrid 0, Boca aquí en la Intercontinental. Martín Palermo, primera pelota que tocó. Boca gana 1-0 aquí en Japón. Palermo lo canta. Boca 1, Real Madrid 0 en 2 minutos de este primer tiempo. El gol más rápido de la historia de estas finales. Helguera, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado. Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo. Si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! ¡Gol!
Palermo, 2 para Boca, 0 para Real Madrid. Otra vez a la espalda de Jeremy de Hierro. No es un sueño. Usted dice de Boca que se despertó temprano. No está soñando. Boca está ganando 2-0 con una puntualísima aparición de Palermo que otra vez de primera. Aunque Roberto Carlos descontó, Boca se llevó el título mundial 2-1 y Palermo fue el MVP, el mejor jugador del partido de aquella final. Aquella noche en Tokio quedó grabada a fuego en la memoria de Xeneize. El loco, aquel que meses atrás había errado 3 penaltis con la selección, ahora levantaba la Copa del Mundo de Clubs después de destrozar a Real Madrid. En su primera etapa con Boca, Palermo disputó 121 partidos y marcó 92 goles, ganando 3 campeonatos locales y 2 internacionales. A veces llega rengueando también, como vos entrando al área. Con su reputación consolidada, Palermo fue traspasado al Villarreal a comienzos de 2001 por 8 millones de dólares. Parecía el inicio de una gran aventura europea, pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Antes, eso sí, dicho movimiento no satisfizo a todo el mundo. Al parecer, Diego Armando Maradona comentó lo siguiente al enterarse. ¿Palermo al Villarreal? No me joda. No lo digo faltando al respeto al Villarreal, sino porque Martín Palermo, después de los 2 goles que hizo al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental, se merece un club con historia, o de alto nivel, como el Nápoles, o uno que luche por lo más alto. El Villarreal lo está haciendo muy bien, pero no tiene ningún peso ni tradición. Palermo merece otra cosa muy distinta. El 29 de noviembre de 2001, jugando una eliminatoria de Copa del Rey contra Levante, Palermo abrió el marcador en el tiempo suplementario, con un gol que lo llevó a celebrar junto a los aficionados. Los hinchas se abalanzaron hacia él para abrazarlo, pero entonces sucedió lo impensable. La pared de contención que separaba las tribunas del campo cedió bajo el peso de los seguidores, cayendo completamente sobre Martín Palermo. El resultado fue una doble fractura de tibia y peroné, 6 meses más de recuperación. Otra lesión devastadora, otra prueba de fuego. Así lo recordaba nuestro protagonista de hoy. Acá estamos viendo la imagen en Villarreal. Cuando vos haces el gol vas a festejar y se te cae la... Copa del Rey contra el Levante. ¿El 10 es Caña? Sí. Y... Capitán. Y había... Imagínate si era la hinchada de Boca, me aplastan por completo. Claro. Había 50, pobre. Me acuerdo que el primero que yo voy a abrazo era un gordito que iba siempre a los entrenamientos y se sentía con culpa de que él había... Pobre. Y iba a los entrenamientos y se disculpaba siempre para... Pobre. Pero no, o sea, ¿vos lo habías visto en el... atrás del arco? El muchacho este que... Sí, cuando voy, él está ahí, es uno de los primeros. ¿Lo abrazás a él? Sí, vienen los demás. Y era un muro que no lo sostenía nada, sí. Y nada, y cuando yo me doy vuelta, se dio eso. Y te dolió enseguida, ¿no? Por supuesto. Sí, pero es lo que decía, a veces estás en caliente que no sentí. Yo sentí algo muy fuerte, sentí que la pierna estaba quebrada, obviamente, sí. Pero no sentía un dolor tan grande. ¿Qué hueso se fracturó? La tibia y peroné. Los dos de abajo. Qué fatalidad, ¿no? Lo sentí en el momento de cuando me quieren sacar el botín, no me podían tocar ahí porque yo sentía que el tobillo se movía todo y bueno, ahí lo cortaron el botín y... Botín, media, todo cortaron ahí. El 14 de abril de 2002, 6 meses después, Palermo volvió a jugar en un encuentro oficial. Fue contra el Celta de Vigo que el Villarreal ganó 2-1. Con el Villarreal logró marcar 18 goles en 77 partidos. Luego fue cedido al Betis, donde apenas anotó 3 goles en 12 partidos, y al Alavés, donde marcó otros 3 goles en 14 encuentros. La adaptación al fútbol europeo no fue nada exitosa. Después de 4 años fuera de Argentina, Palermo decidió retornar al lugar que siempre fue su hogar, Boca Juniors. Y sí, en Villarreal me pasó cuando no empecé a jugar, cuando no era citado, y decía, ¿qué hago acá? Y yo hacía un año y medio había salido campeón con Boca, había hecho los goles a Real Madrid, y pasar a Villarreal sí, no juego, no me cita. Y yo ¿Pero no eras Palermo ahí o el entrenador no veía algo? Palermo, lo que pasa que fue después de la lesión que yo me costó muchísimo volver a recuperarme. Al principio, hasta la lesión, bien, porque fue la adaptación, empecé a hacer goles. La lesión hizo como que a mí me derrumbó bastante
Y en el comenzar de nuevo no fue ese comienzo como el de River, el de la vuelta Con el River, partido la vuelta con con River, Fue claro. otra cosa, no me acuerdo ni qué partido. ¿Quién era el Volví de técnico? Víctor Fernández. Y la verdad que de ahí en más a mí me costó, y cuando después ya se fue ese entrenador y vino Benito Floros, otro entrenador, que a mí ya me hizo a un lado y no jugaba, y eso la verdad que para el jugador es lo que más le duele, lo que más Entrenar siente. y no jugar. Y bueno, y ahí fue un poco el por qué no seguir en Europa más tiempo, porque quizás podría haber ido a otros equipos después de ahí del Villarreal. Fui al Betis, también estuve 8 meses, jugué 5 partidos, no me acuerdo, 10 partidos, hice un gol solo. Y hasta después fui 3 meses al Alavés, que fueron 3 meses, y fue quizás en el equipo donde más importante me sentí. Era un equipo de segunda que estaba aspirando a subir. Y ahí, bueno, jugué 12 partidos, hice 3 goles y estuvimos a un punto de ascender. Pero fue en el momento donde más importante me sentí en el paso por Europa, por España en este caso. Sí. Y eso, ese primer año antes de la lesión en el Villarreal, esos fueron los momentos. Y después dije, no, yo necesito vivir esa adrenalina que Boca me transmitía y que lamentablemente no se veía reflejado en mi paso por esos equipos de España. Por eso la decisión de decir, me vengo. Porque podría haber empezado a dar vuelta en algún equipo, no solamente de España, Italia, Francia, algún equipo de segunda. Pero dije, no, yo necesito otra cosa. El 15 de agosto de 2004, exactamente 4 años después de su partida a Europa, Palermo volvía a vestir la azul y oro enfrentándose a Lanús y terminó expulsado. Un par de semanas después, frente a Racing Club, marcó el doblete de la victoria, 2-1. El titán había vuelto. ¡Palermo! ¡Boca 1! ¡Así 0! El chileno Mirosevic, el cabezazo de Fernández, allí López, gol. ¡Gol! Aquí está el centro de Caña, viene Martín. En su segunda etapa en Boca, Palermo alcanzaría las máximas cotas de gloria, ganando 3 títulos locales y 6 internacionales, colocándolo como uno de los jugadores con más títulos en la historia de Boca, con un total de 13 títulos. Tío, me acabo de gastar 1,99 euros en este café, que está malísimo. €1,99. Con eso podrías haberte suscrito a Quiero ser como Letizier. ¿A un podcast? ¿Por el precio de un café? Exacto. 2 episodios exclusivos al mes. Historias del fútbol que no salen en los telediarios. Cracks olvidados, goles imposibles y anécdotas que solo los verdaderos futboleros entienden. ¿Y todo eso por menos de 2 euros? Eso sí que es rendimiento por inversión. Claro. Mientras tú te tomas un café, yo estoy viajando al fútbol de los 90. Vale, me has convencido. La próxima vez me salto el café y me suscribo. Por solo 1,99 euros al mes. Suscríbete a Quiero ser como Letizier en iVoox. 2 episodios exclusivos cada mes. Historias del fútbol de verdad, para los que viven el balón con el corazón. Y 1000 veces gritó la pasión, entre lesiones, sombras y dudas. Pero entre tanta gloria, el destino tenía preparada la prueba más dura. El 5 de agosto de 2006, Martín Palermo y su pareja en ese momento, la modelo Lorena Barricci, sufrieron la pérdida más dolorosa que puede experimentar un ser humano. Lorena, embarazada, había sido internada con molestias días antes. Hubo un parto prematuro de apenas 29 semanas de gestación. Su hijo, al que pensaban llamar Estefano, nació con apenas 500 gramos de peso. A las pocas horas, el pequeño falleció en la clínica. Al día siguiente, el 6 de agosto,
Boca debía recibir a Banfield en la primera fecha del torneo Apertura. Todos daban por sentado que Palermo no jugaría. Pero entonces sucedió algo que quedaría grabado para siempre en la memoria del fútbol argentino. Martín Palermo llamó a Alfio Basile, que tuvo un fugaz paso por el Atlético de Madrid en el 95 y que en aquel momento era el director técnico de Boca. «Coco, quiero jugar igual», le dijo con la voz quebrada. Basile, sabio conductor de grupos y muy fraternal con sus jugadores, le respondió: «Martín, hacé lo que sientas. Si venís, vas a ser titular, pero eso queda en vos». Palermo decidió jugar. Cuando salió al campo, la Bombonera entera se puso en pie para ovacionarlo. Diego Maradona, presente en su palco, intercambió gestos de cariños con el número 9 y le dio su apoyo públicamente. El primer tiempo fue de mucha tensión. Un cabezazo de Palermo pegó en el travesaño, pero a los 13 minutos del segundo tiempo, Sebastián Battaglia envió un pase al corazón del área. Palermo, viendo que el arquero Luchetti se había tirado al piso, empalmó la pelota con el pie derecho y la mandó a la red sin obstáculos. Miró al cielo, trotó hacia el córner, se arrodilló. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. En cuestión de segundos, todos sus compañeros estaban ahí para abrazarlo. La Bombonera entera gritaba por él, aplaudía, lloraba con él. 10 minutos después marcó el segundo gol, y cuando Basile lo sacó para que recibiera el calor del público en la despedida, Palermo se estrechó en un largo abrazo con el director técnico que parecía no querer soltarlo. El panadero Díaz, Pablo Migliori y todos los suplentes también le demostraron su afecto. Las cámaras se olvidaron del partido y mostraban lo que ocurría en el banco de suplentes. Años después, Palermo explicaría por qué decidió jugar. Era una necesidad. Ya no se podía volver atrás. Lo que había pasado era muy doloroso y difícil de asimilar. Sentí ganas de entrar a la cancha y estar con mis compañeros, por eso le dije a Coco que quería jugar. Sentí el apoyo de mi familia, los compañeros, el cuerpo técnico y la gente. Llegaba con poco descanso y la cabeza agotada por lo vivido hacía muy pocos días. En 2025, cuando atravesaba una crisis como entrenador de Olimpia, Palermo recordaría ese episodio para demostrar su fortaleza. Se me murió mi hijo y a los 2 días estaba jugando un partido. ¿Pensás que este momento me puede afectar? No hay nada que me saque del fuego que tengo. El torneo clausura de 2007 fue especialmente memorable. Palermo se convirtió en el goleador del campeonato con 11 goles en 16 partidos, incluyendo un triplete contra Estudiantes de La Plata, su club de origen. Pero lo más recordado fue el gol histórico contra Independiente cuando disparó desde aproximadamente 61 metros de distancia a la portería. El arquero, Óscar Ustari, no pudo contener el balón que llegó desde la mitad de cancha. Fue un remate que resonaría como uno de los más espectaculares de la historia del club. 40 segundos. Miralo a Giora de nuevo, con Moreno, Denis y Montenegro. Y acá se viene Boca con Palermo desde aquí. ¡Gol! ¡Gol! En otro final de película, el loco él, el loco Palermo, dice que así se termina el clásico, dice que así se termina el partido. Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha, para el gol de Boca. Así se termina el clásico, final de película, loco final para Boca. Boca 3, Independiente 1. Ese mismo año, Boca conquistó la Copa Libertadores, frente al Gremio de Porto Alegre, con Palermo contribuyendo con 4 goles en el torneo. Fue la segunda y la última Copa Libertadores ganada por el Titán. En la final, Juan Román Riquelme marcó 2 goles decisivos. Después del partido, Palermo y Riquelme compartieron su último gran abrazo como futbolistas, aunque su relación nunca fue de verdadera amistad. Obviamente que la conexión con Román dentro de la cancha se nota
desde aquellos primeros partidos en el 97, más 98 con Carlos. ¿El vínculo personal fue cambiando? ¿Hay un episodio que vos digas, acá, no sé si se rompió, pero cada uno siguió su camino? No sé qué episodio pudo haber cambiado, pero sí después del 2008 cambió la relación. Ya no era el vínculo que teníamos de antes. Antes era muy cercano, siempre lo hubo, hasta en Japón. Después que yo me fui, él vivió un año en Villarreal, en una casa que yo tenía en Villarreal. Pero después del 2008, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Que las cosas no se dieron como eran antes, y hasta que me retiré, la relación siempre fue ahí, de respeto, pero ya no era el mismo vínculo que antes. ¿No hubo chance de recomponerla? Y ninguno buscaba complicidad de nada, de qué había pasado, o che, ¿por qué no nos hablamos? ¿Por qué no nos juntamos como antes? ¿O por qué no? Del partido, hiciste eterno ese momento, Martín Palermo. El 25 de agosto de 2008, cuando Palermo contaba ya con 34 años, el destino volvió a golpearlo. Jugando contra Lanús, sufrió una segunda rotura grave de ligamentos en su rodilla derecha. 7 meses más en el dique seco. Pero el optimista del gol volvió a levantarse. Su retorno, el 1 de marzo de 2009, frente a Huracán, fue histórico. Marcó su gol 195 con Boca, rompiendo el récord de Francisco Pancho Barallo de 194 goles en la era profesional. Un par de meses después, el 30 de abril del 2009, anotó un gol de bicicleta frente a Deportivo Táchira, llegando a los 200 goles con la azul y oro. El 13 de diciembre de 2010, en su último partido del torneo Apertura, Palermo anotó el gol 300 de su carrera en un empate 1-1 frente al Gimnasia de La Plata. También, como vos entrando al área. A los 36 años, cuando muchos creían que su carrera internacional había terminado para siempre, después del episodio de los 3 penaltis, Palermo experimentaría la redención más emotiva. Diego Armando Maradona, ahora como técnico de la selección argentina, lo incluyó en la delegación para el Mundial de Sudáfrica de 2010. Sus asistentes, Mancuso y Enrique, no estaban de acuerdo. Preferían llevar a Gonzalo Higuaín en lugar del veterano. Pero Maradona fue categórico: traerme a Martín. El 22 de junio de 2010, Argentina enfrentó a Grecia con la ventaja de 1-0, gracias a un gol de Martín de Michelis. En el minuto 80, Maradona decidió enviar a Palermo al campo. Cuando se aprestaba a ingresar, el 10 simplemente le dijo: «Anda y definímelo». A los 89 minutos, después de que Lionel Messi lograra que el arquero griego rechazara un remate, Palermo capturó el rebote y definió con su pierna menos hábil, marcando el 2-0 que sellaría la victoria. En ese instante, después de 80 años sin que un futbolista de Boca marcara en un mundial, Palermo rompió el récord. Acá está Martín Palermo, momento histórico. El hermano de Palermo llorando, emocionado, por supuesto. Es la historia. Se va Milito, ¿no? Se va Milito con el 19, entra con el 18 Martín Palermo. Solo Garcés, de los jugadores de campo, hasta ahora no tienen minutos. Bueno, Diego escuchó a gran parte de la Argentina que nos pedía que entrara Palermo. Ahí está Palermo en la cancha. Ya creo que con el partido definido. 43 minutos. Hay desesperación en el banco griego. Están pidiendo a los centrales que vayan al ataque. Se están quedando fuera del Mundial. La Pulga, Clemente libre. La Pulga, Clemente libre. La Pulga. A ver. El arquero Palermo. Cantalo. Palermo. Miembros se preguntaba durante el primer tiempo: ¿habrá lugar para un capítulo más, señora, de su hijo de Palermo? Sí, señor, se escribe esta noche.
Palermo y de derecha en una Copa del Mundo. Argentina 2 se va a abrazar con Maradona. Sí, Palermo se abraza con Diego. Usted lo grita, la República Argentina. Sí, lo marcó Palermo. Argentina 2, Grecia 0. El gol lo hizo Martín Palermo. Después de sufrir tanto ante un equipo duro, que hacía marca personal, que se abroquelaba atrás, tantas satisfacciones. Recién hacíamos un recorrido por los hechos que se han producido en este partido, que son históricos. Y aquí, señores, el penúltimo capítulo de la historia de Palermo. Nunca se escribe el último. Aquí en la Copa del Mundo, Palermo se abraza con Maradona de esta manera. Una apuesta de Diego cuando lo trajo al Mundial. Una apuesta de Palermo que desde los primeros días del año que se está preparando para esta Copa, cuando todos se tomaron descanso en el verano argentino, allá por enero, Palermo se entrenaba en la Ciudad Deportiva de Boca. Palermo tuvo la chance y hoy tuvo unos minutos. El país lo pedía, ¿eh? Ustedes tienen que saber la cantidad de mensajes de amigos que nos escribían desde Buenos Aires pidiendo a Palermo cuando la cosa se hacía difícil. Palermo se abraza con Messi. Palermo acaba de convertir un gol histórico para él, sin ninguna duda. Este hombre tan extraordinario, un buenazo, además de un gran jugador de fútbol, un buenazo Palermo. Extraordinario el momento de Martín, del seleccionado argentino. Cuando regresó al vestuario, el plantel completo, incluyendo al 10, a Messi y a Carlos Bilardo, corrió a abrazarlo gritando su nombre. ¡Palermo, Palermo, Palermo! Bilardo dijo en ese momento: «Esto no te lo olvidas jamás». Y tenía razón. 11 años después de haber errado 3 penaltis contra Colombia en la Copa América, Martín Palermo había cerrado su ciclo con la selección argentina de la manera más épica posible, marcando un gol en un mundial, abrazado por Maradona y Messi y ovacionado por el mundo entero. Nunca pidió permiso al jugar, pero el arco sabía. El 12 de junio de 2011, Palermo jugó su último partido en La Bombonera. Fue una despedida cargada de emoción. Con la voz quebrada, dirigió un discurso a los hinchas. Son muchas cosas las que me pasan por la cabeza en este momento para poder decir, poder expresar. Lo que puedo decirle que estoy muy agradecido a todos ustedes por todo el cariño, por tantos años juntos, por tantas victorias, por tantas tristezas, pero que en definitiva siempre sacamos una sonrisa de todos ustedes con la posibilidad que siempre me dio el gol. El gol de darle a ustedes era la máxima expresión que podía hacer dentro de una cancha. Siempre se me vienen muchísimas cosas a la cabeza de recordar tantos títulos, tantos goles, a tantos compañeros que han pasado junto a mí con esta camiseta. Agradecerle a todos ellos que están acá, a los que no están también, que han sido parte de toda esta historia mía en este club, a cada técnico, a cada dirigente, pero especialmente a todos ustedes, porque Boca no sería esto si no sean ustedes los que siempre voy a decir que Boca es un grande, no por los jugadores, no por los dirigentes, no por los técnicos. Lamentablemente siempre me quisieron por decir que era hincha de Estudiantes, pero quédense tranquilos, que los voy a llevar adentro de mi corazón. Una semana después, el 18 de junio de 2011, disputó su último partido oficial enfrentando a Gimnasia de La Plata en La Plata, el mismo lugar donde había debutado 19 años antes, en un encuentro que terminaría 2-2. En sus 2 etapas con Boca Juniors, Palermo disputó 404 partidos y marcó 236 goles,
convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. A nivel general, del fútbol argentino es el tercer máximo goleador de todos los tiempos, con un total de 272 goles. Porque en el tango de la vida siempre volver. Martín Palermo siempre tuvo un gesto característico después de marcar. Besaba su muñeca y miraba al cielo. Pocos conocían su verdadero significado. Años después reveló que era un homenaje a su amigo Fernando Cáceres, compañero de equipo que quedó parapléjico tras sufrir un accidente automovilístico. Ese beso era su forma de conectar con su amigo en cada celebración goleadora. Hoy, Martín está casado con Jessica Geneus, una artista plástica exitosa con quien tiene un hijo llamado Gianluca. También es padre de Ridwan, su hijo mayor, cuya cara tiene tatuado en el brazo derecho. Como entrenador ha dirigido al Godoy Cruz, Unión Española de Chile, Aldo Civi, Platense, Olimpia de Paraguay y Fortaleza de Brasil, con resultados variados, pero siempre con la misma pasión que lo caracterizó como jugador. Martín Palermo representa más que un simple goleador histórico. Es un símbolo de perseverancia extrema. Alguien que se levantó de lesiones devastadoras, de humillaciones públicas, de pérdidas personales desgarradoras para continuar brillando. Su historia es la de un hombre que pasó por la adversidad más cruel y emergió fortalecido. Como él mismo dijo, el gol para mí era todo, era lo que me conectaba con la gente. Y esa conexión nunca se rompió, porque Martín Palermo no solo marcó 236 goles para Boca Juniors, marcó una huella indeleble en el corazón de todos los que amamos el fútbol. El titán, el loco, el optimista del gol, siempre en la memoria de todos los hinchas de Boca Juniors. No sos Gardel, pero te cantan. No sos mito, pero dolé. Porque en cada hincha herido vive un gol que hiciste creer. La gloria no siempre es perfecta. A veces llega rengueando. En esta primera entrega del Espíritu de Olimpia, Juan Pablo Gatti nos cuenta de una forma espectacular cómo se vivió el desenlace de la finalísima del Mundial de Estados Unidos de 1994. A veces, un solo momento puede arruinar la imagen de todo un campeonato. El calor era sofocante. Incluso los brasileños, acostumbrados al sol y a las playas, sufrían los 40 grados que hacía durante aquel mediodía en California. La FIFA, siempre enemiga de los futbolistas, había decidido que los encuentros se disputasen en el prime time europeo, primando el dinero por sobre el espectáculo y, sobre todo, la salud de los que tenían que ser los verdaderos protagonistas. Quizás haya sido también una estrategia de Havelange, que en su último campeonato siendo el mandamás de la casa madre del fútbol, quería sentir en sus manos aquella escultura creada por Silvio Gazzaniga, y por la cual es capaz de matar cualquier ser humano que ame el deporte rey. Aunque claro, una cosa era la temperatura ambiente y otra, muy distinta, la que se respiraba en el Rose Bowl. Vamos a sufrir este mundial, había comentado, resignado, Franco Baresi, antes del inicio del torneo. Pero lo cierto es que ellos, los italianos, también estaban ahí, transpirando, sin piernas, con apenas aliento pero con el corazón encendido y unas ganas impresionantes de alzar la cuarta. De hecho, aquel 17 de julio de 1994 en Estados Unidos, no solamente estaba en juego la Copa Mundial de la FIFA, sino también conocer al país que tendría la mayor cantidad de trofeos al sonar por última vez el silbato del húngaro Sándor Púl. El encuentro no había estado a la altura de las expectativas. El marcador nunca se movió tras 120 minutos de tedio, aunque con Brasil habiendo tenido las mejores situaciones. Entonces llegó lo más temido por todos los allí presentes, la tanda de penales. La primera en la historia de las finales, y encima, la falta de gol continuó tras los primeros dos remates, ya que Baresi la mandó por encima del travesaño y Gianluca Pagliuca le tapó de forma sensacional el tiro a Marcio Santos.
Luego sí, Demetrio Albertini, Romario, Alberigo Evani y Branco rompieron la malaria para llevar las cosas a un 2-2. Aunque luego llegó el primer punto culminante de esta historia, cuando Claudio Taffarel le bloqueó remate a Daniele Massaro. Por eso, cuando Dunga convirtió el 3-2, los ojos del mundo se posaron en él. El hombre de la divina coleta, el diferente, el 10, el que no podía fallar. Roberto Baggio caminó tranquilo hacia el punto penal. Muchos, muchísimos, tendrían una mirada aterrada, el cuerpo les temblaría, incluso las lágrimas comenzarían a caer lentamente de sus ojos. Y es que la presión podía llegar a ser insoportable, ya que el fallo, en ese instante, era definitivo. Aunque para Italia solo significaba tener una vida más, ya que a Brasil todavía le quedaría el último remate. Pero para él aquello parecía ser tan solo un día más en la oficina. Y es que más no podía ser. Baggio ya había tirado del carro lo suficiente, marcando los goles claves en octavos, cuartos y semis, y todo sin serle el agrado del seleccionador. Arrigo Sacchi no me llevó al Campeonato de Europa de 1996 para demostrar que los esquemas son más importantes que los jugadores. No llegó a cuartos de final. No lo tengo entre los entrenadores con los que me he llevado bien. El único con el que lo hice es con Carleto Mazzone, un hombre libre y realizado que no compitió con los futbolistas, manifestaría. El mediocampista era adorado por los hinchas de su patria, aunque en contrapartida era observado con cierto recelo por sus entrenadores. Y es que Baggio siempre fue un futbolista adelantado a su época. Era displicente, gambeteador serial, pura sonrisa. En contrapartida, con un fútbol más científico y contragolpeador, como lo era el italiano por aquel entonces. Baggio tenía el arco entre ceja y ceja, pero su forma de notar era a través del arte, encontrando ese segundo para pensar tan necesario. Es por ello que, cuando el 10 dejó la pelota en el punto penal y se alejó, la gente tenía fe. Justo él no los podía abandonar. Era en ese instante en el que volvería a tirar del carro para que sus compañeros volvieran a creer en sí mismos, en ese futuro, siendo nuevamente campeones mundiales. Y entonces Roberto empezó a retroceder, hasta terminar por salir nuevamente del área. No buscaría elegancia, sino pura eficacia zurra. Pero entonces sucedió lo peor, el momento que lo definiría para toda la vida. Cuando fui hacia el punto de penalti, estaba todo lo lúcido que se puede estar en esos momentos. Sabía que Taffarel se tiraba siempre, por eso decidí tirarlo al medio, a media altura, justo para que no pudiera despejarlo con los pies. Era una elección inteligente. Sin embargo, el balón, no sé cómo, se elevó 3 metros y se fue arriba. He fallado pocos penaltis, pero cuando los fallaba, me los paraban. No se iban a las nubes. Quizás influyó el haber jugado aquella final cargando con una lesión desde el partido anterior. De hecho, intentaron recuperarlo contra el reloj, aunque entre su estado y el intenso calor, lejos estuvo Baggio de jugar en su mejor estado. Así y todo logró aguantar tanto los 120 minutos como la presión cada vez mayor a medida que los penales iban pasando. Pero no, ese día los dioses del fútbol decidieron estar en contra de él. O quizás incluso Ayrton Senna, fallecido un par de meses antes, tuvo algo que ver, ya que los brasileños creen fervientemente que el automovilista les dio una mano para poder ganar la cuarta. La última teoría es que su disparo fue tan calculado que al final se negó a sí mismo y a su magia tan espontánea. Manos en jarra, mirada perdida, sonrisa esfumada. Para Roberto, aquel disparo sentenció su vida. Si hubiera tenido un cuchillo en ese momento, me habría apuñalado. Si hubiera tenido una pistola, me hubiera disparado. En ese momento quería morir. Sentí que me moría por dentro. También pensé en la reacción que tendrían mis compañeros. Comentaría poco tiempo después. Hubo un tiempo en el que aquel remate lo acompañó en cada sueño,
en cada pesadilla. Sigo sin perdonarme el penalti fallado en la final del Mundial del 94 contra Brasil. No hay religión que importe. Ese día podría haberme suicidado y no habría sentido nada. Sin embargo, terminaría aceptando su destino y viendo que no había sido la muerte de nadie. Los penales solo los fallan los que tienen el valor de lanzarlos. No me habría perdonado no intentarlo. Prefiero fallar que no tener el valor de patear. Los italianos, desde entonces, popularizarían una expresión que terminaría marcando al artista con coleta. Sócrates murió envenenado, pero Baggio murió de pie. Porque sí, su alma se fue de su cuerpo aquel 17 de julio de 1994, aunque luego volvería para transformarlo como persona, iluminándolo y haciéndolo aceptar su destino, y también ofreciéndole la paz que, muchas veces, el verde césped le quitó. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Bajamos ya a la persiana de Quiero ser como Letizier con los acordes del Weapons de Dark Rocks. Deseo de todo corazón que os haya gustado el episodio de hoy, dedicado a un futbolista enorme como es Martín Palermo, quien supo levantarse de todas las zancadillas que la vida y el fútbol pusieron en su camino. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita, en mi Twitter, @Arteche, en Facebook, en Instagram o en el grupo de WhatsApp del podcast, que lo tenéis en la descripción del episodio. Precisamente en el grupo de WhatsApp me surgió la idea para el capítulo de hoy. Espero que el resultado esté a la altura de las expectativas y que os animéis a entrar y debatir de forma sana y a recordar momentos futbolísticos como los éxitos del bloque del otro lado del telón de acero en las competiciones europeas allá por los años 80. En iVoox, Fútbol de otro siglo nos felicitaba por la entrevista a Jorge Otero y recordaba un partido entre el Celta y el Valencia. Precisamente, gracias al podcast, muchos oyentes recuerdan momentos vividos. Y eso es algo que también me alegra muchísimo, ya que el fútbol, más allá de todo, son sentimientos. También en iVoox, Jordi Sotillo comentó que le gustó la entrevista con el lateral gallego y me proponía una gran idea para un futuro episodio. Desde aquí, Jordi, te doy las gracias y confirmo que sí, que el episodio que me has propuesto ya está en la agenda. Una lástima no tener más tiempo para dedicar a este proyecto, pero, como todos, hay otras obligaciones que atender en la vida. Estos comentarios y todos los likes que me regaláis me ayudan a crecer y a que el podcast llegue a más gente. Así que gracias y seguid apoyando al proyecto. Si te gusta lo que escuchas en Quiero ser como Letizier, suscríbete y recomiéndaselo a todos tus amigos y familiares, que hemos llegado ya a la mágica cifra de 1000 amigos en esta familia de locos por el fútbol. ¡Feliz fútbol! Y hasta el próximo capítulo.